Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y estamos en La Mira a través de PBO Radio, la radio con fe en el 91.9 de la FM. Gracias por estar conectados. Ya saben que también nos pueden ver en las redes sociales de la Coordinadora Republicana, en el portal La Abeja, y estamos a nivel nacional en diferentes señales de cable, como Cable Más, Econocable, Cable Futuro, WinTV, Cable Go. Se pueden conectar con nosotros de diferentes formas, ya sea por la radio, por la televisión, en streaming, por las redes sociales. Tienen para escoger. Muchas gracias por estar conectados con nosotros esta noche. Tenemos un tema bastante interesante, bastante coyuntural. Hemos invitado a un especialista en el área, César Peirano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. César es economista y vamos a hablar un poco de toda esta crisis que tenemos al frente porque, bueno, pues ya tenemos casi 2 meses de este terrible problema que se ha generado luego del intento de golpe de Estado de Castillo, y vino Dina, después con que se quedaba y después con que se iba, y la gente pues está presionando cada vez más, ¿no? César, en el aspecto económico, lo que está pasando con Puno, con Cusco, con Madre de Dios, ¿cómo está afectando primero, por una parte, a estos departamentos, a estas provincias específicas, y luego a todo el Perú? Ok, mira, primero tenemos que entender que el problema no es un problema de origen económico. O sea, estos reclamos, estas protestas no son por un presupuesto, por construir un hospital o porque necesitan ellos algún tipo de asistencia del gobierno central. Es un reclamo netamente político. Entonces, al ser un reclamo político, obviamente las soluciones deberían estar por ese lado. Ahora, sin embargo, al ser esto también de esa naturaleza, necesita, pues, o ha tenido un impacto muy, muy negativo en cuanto al tema económico. ¿Y por qué? Porque la dinámica de las protestas han sido básicamente las de atacar o incendiar o digamos, hacer algún tipo de problemas en unidades de producción, ¿no? Ya sea minas, ya sea campos de cultivo, empresas privadas, y a la par en todo lo que es la cadena de suministro de estas empresas hacia los centros de consumo como Lima, como la costa, digamos, de Perú. Entonces, al tú atacar, ¿no?, los aeropuertos, atacar el transporte, ¿no?, atacar a la par los centros de producción, pues generas una crisis muy fuerte, que es lo que estamos viendo hoy día, pues, en Cusco, en Arequipa, en Madre de Dios, el desabastecimiento de productos, con lo cual haces que los precios se incrementen y, obviamente, eso va a afectar principalmente a las personas que tienen menos ingresos. ¿Por qué? Porque para ellos, por ejemplo, el tema de que un balón de gas, que es algo que se consume normalmente, ¿no?, pase de costar 60 o 50 soles a costar 100, 200 o 300, como está costando ahorita, pues tiene un impacto sobre un ingreso que se ve también recortado por estas protestas. Entonces, eso hace que sean las personas más vulnerables las que tengan los principales problemas para poder salir adelante en una coyuntura así. Eso es en la parte micro. Y la parte macroeconómica, obviamente, tú tienes un golpe primero de imagen, ¿no? Todos hemos podido ver en las noticias internacionales cómo se trata estos problemas. Y el tratamiento que la prensa internacional le ha dado a esto es básicamente una especie como de genocidio del Estado hacia la población. Y eso, pues, genera una reacción, principalmente en los agentes económicos, que son los que definen las inversiones. La inversión privada se define en buena parte en personas naturales peruanas, que son los que toman decisión, y personas en el extranjero que tienen acceso a estas noticias. Entonces, al tú recibir esta información, pues obviamente dices, yo no invierto en un país donde tienes un Estado que está matando a la gente. Entonces, las decisiones de inversión, desde las más pequeñas, desde la persona que va a poner su bodega o quiere armar un emprendimiento, hasta las más grandes, por ejemplo las mineras, se van a retrasar. O, en su defecto, van a cambiar de locación. Entonces, en Perú yo no invierto. Prefiero invertir en Australia, prefiero invertir en Chile, prefiero invertir en algún otro país. Incluso con la coyuntura en la cual estamos, hasta los países africanos en temas de minería se han vuelto mucho más atractivos para la inversión que el Perú, siendo el Perú un centro mucho más importante, ¿no? Y teniendo una cartera de proyectos de 42.000 millones de dólares. O sea, proyectos hay para invertir. La cuestión es que no hay decisión de los agentes para poder invertir en ese tipo de proyectos. Entonces, todo esto es lo que genera, pues, un efecto negativo, una espiral negativa.
Afecta el consumo porque los precios han subido demasiado, afecta el transporte, afecta la inversión, afecta las exportaciones porque al no haber transporte mineral, por ejemplo, tú no puedes exportar los minerales que tienes produciendo. Al cerrar la mina ya no hay mineral para exportar, exportas solamente los saldos que tienes en los almacenes. Las empresas agroexportadoras no pueden sacar sus productos, por lo tanto el producto se queda, se malogra, o si tienes capacidad de congelado, por ahí puedes sustentarlo en algunos días, pero son menos exportaciones las que salen y eso hace que las exportaciones también caigan. Y todo eso, pues, al final va a tener un impacto. No es un impacto inmediato, o sea, no es algo que lo vamos a ver hoy, ¿no? Esto ha empezado en diciembre, ¿no? Ya tenemos casi un mes y medio con este tema. Los primeros impactos los estamos viendo ya ahorita en el tema de inflación, que ya lo estamos notando. Estamos empezando a notar seguramente en las próximas semanas un aumento del tipo de cambio, porque estás viviendo, digamos, en ingresos de dólares de ventas que hiciste hasta hace unos 4 o 5 meses, ¿no? Pero ya vas a tener el impacto de lo que ha pasado a partir de diciembre, que no has podido exportar, que no has podido enviar, y eso lo vas a ver reflejado en una menor cantidad de dólares en la economía y por lo tanto una subida del tipo de cambio. Y por otro lado, la crisis. La crisis en sí es un riesgo mayor y el riesgo mayor implica una subida de tasa de interés, una subida de tipos de cambio. Entonces, todo eso configurado va a afectar, como te digo, principalmente a la persona que menos recursos tiene, porque todos los precios de la economía van a subir y por lo tanto su capacidad de consumo va a disminuir. Va a afectar a las pequeñas empresas primero, porque son las que tienen menor capacidad de financiamiento. ¿Qué banco te va a poder prestar para un negocio en este momento si no tienes tú la seguridad de que esa empresa te vaya a repagar? Y así, vamos escalando hasta las empresas más grandes, ¿no? Que van a tener problemas seguramente de caja en el mediano plazo. Entonces, eso aunado a una situación internacional que no está muy bien. O sea, la economía global está con un crecimiento promedio de 1%, China creo que está con un crecimiento de 2%, Estados Unidos es prácticamente 0%. Entonces, los mercados a los cuales van tus productos no van a crecer más. El mundo está, digamos, estancado para este año. Entonces, toda esa configuración te tiene principalmente, y creo que no equivocarme, para el segundo semestre de este año, configura lo que ya podríamos llamar una recesión, digamos, económica. El crecimiento va a empezar a ralentizarse hasta llegar a 0 y probablemente sea negativo en algunos meses, si esto se mantiene. Eso es algo que, por ejemplo, el gobierno parece no estar teniendo en cuenta, ¿no? Porque es una situación que en todo caso debería tratar de revertirse lo antes posible para que el golpe en el segundo semestre del año no sea tan fuerte. Sin embargo, vemos que no hay mayor movimiento de parte del gobierno, ¿no? Así es. Y las medidas económicas que han anunciado tampoco pues es que sean grandes cambios, grandes medidas que van a soportar todo el peso de lo que estamos haciendo, de lo que estamos teniendo o sufriendo en este momento. Claro. Había un ministro de Economía que cada vez que había crisis lo llamaban, que era Silva Ruete, ¿no? Que desde los años 70 el gobierno militar, él ingresaba a todos los gobiernos, porque creo que estuvo con los militares, estuvo después con el gobierno de Lapra, si no me equivoco, después con Fujimori y así. Cada vez que había una crisis lo llamaban a él, hasta creo que con Toledo fue su última incursión en el ministerio. ¿Por qué? Porque su especialidad era justamente esa, en un momento en que había una crisis fuerte, en que la economía se tambaleaba, que las crisis obviamente de esos años eran bastante más impactantes que las que tenemos hoy, lo llamaban a él porque era un tipo que sabía manejarse en una crisis. Al contrario, es lo que tenemos hoy día en el gobierno. Son gente que ha estado en el gobierno de Humala, donde has tenido que administrar la bonanza, porque era realmente una bonanza económica en la que estabas viviendo. Ya en el gobierno de Humala era un poco, digamos, de inercia de lo que vino el gobierno de García en los años anteriores, pero todavía había bonanza, habían ingresos, no había la problemática social que tienes ahora, no habían estas protestas, no había estos actos terroristas que hemos tenido, entonces era mucho más sencillo. Ahora, esta gente que ha administrado una bonanza está en capacidad de poder administrar un país con la crisis en la que estamos. Por lo que veo, hasta ahora no es posible. Yo los veo a ellos desenfocados, sin claridad de lo que tienen que hacer. No están viendo los riesgos que la economía puede tener. Están manejándose muy al día a día, sin una visión de largo plazo, porque obviamente son un gobierno de transición. No es un gobierno que está pensado para quedarse hasta el 2026. Ellos, su horizonte es de semanas. Entonces, ante eso no tienes tu posibilidad de poder hacerlo. Entonces,
el tema de una salida política a la crisis, que es un adelanto de elecciones, es viable siempre y cuando lo que tengamos después pueda solucionar esto realmente. Porque si no solucionamos el problema político, la economía no va a andar, porque el impacto es muy grande. O sea, más bien, si no lo solucionamos esto, se va a ahondar y se va a ahondar más, y el espiral va a ser muy difícil de revertir. Entonces, eso es lo que se necesita, que se tomen acciones que solucionen en el corto plazo. Así es. Ahora, tú empezamos la entrevista, tú decías que no es un problema social, no es un problema económico. Y sí, pues cuando vemos las demandas de estos grupos violentos, lo que quieren es que renuncie Dina, que salga al Congreso, que la Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera. Entonces nadie está diciendo quiero agua potable para mi distrito, quiero mejores escuelas. No, o sea, no es un problema social. Y tampoco es como lo han intentado o como lo han intentado publicitar, tampoco es pues que el pueblo o la mayoría del pueblo se esté quejando de esto. Lo has señalado también al principio. Estamos hablando de mineros ilegales, de incluso de narcotráfico, de terrorismo. No estamos hablando de reivindicaciones sociales, pero obviamente, yo ya lo he comentado anteriormente, esto es una guerra de narrativas, ¿no? Ya la izquierda radical, vamos a ponerle ese nombre a estos grupos, la izquierda radical ha dado pues su discurso, su narrativa: la policía es mala, Dina es una asesina, ¿no? La policía que tiene a los hijos del pueblo, pero ya bueno, en fin, son malos, pues, ¿no? Entonces, esto también frena un poco las acciones del gobierno, por un lado. ¿Qué podemos hacer desde el otro lado, el lado que quiere, esa sí es la mayoría que quiere trabajar, la mayoría que está teniendo problemas ahorita con sus negocios, que tiene que cerrar, tantas empresas que han quebrado? ¿Qué podemos hacer desde la sociedad, desde el pueblo, para impulsar realmente algún tipo de solución? Sí, mira, hay que entender primero que a lo que te enfrentas tú es una reacción política, netamente, que no tiene un correlato económico directo, pero sí indirectamente atrás hay una lógica económica que es la que explica todo esto. Es algo que Iván Arenas, que lo he visto esta semana en varias entrevistas en varios medios, lo ha estado llamando, ¿no? Como el capitalismo popular, él lo llama plebeyo, ¿no? Entonces, esto es lo que explica realmente lo que está detrás. ¿Qué sucede? Nosotros, los que nos formamos, digamos, en el colegio y en la universidad, arrastramos algunos problemas de entendimiento de la realidad, de lo que pasa en las provincias, lo que pasa en el Ande, que está muy sesgada. O sea, tendemos a tener una visión paternalista de pobre el campesino que ha sido el explotado de muchos años. Entonces, eso, cuando tú lo visitas y llegas a conocer cómo es la dinámica del mundo provinciano, es totalmente distinta. Ellos están viviendo en este momento un proceso muy acelerado de acumulación de capital dinerario, de capital de propiedades, etcétera, ¿ya? Que se viene dando desde hace más de 10 años, por lo menos desde fines de los 90. ¿Ya? En la cual cambia la forma que esta gente empieza a ver su vida y sus posibilidades. Al abrirse la economía en los 90 y entrar, por ejemplo, el transporte, ver que tú podías comprarte una casa y poder hipotecarla, hacer un negocio, hacer un hotel, ¿no? Que entra la minería ¿no? formal y que te trae, por ejemplo, en el caso de Las Bambas, la construcción de Las Bambas te llevó 15.000 personas a un pueblo que tenía en ese momento creo que 600, 700 personas viviendo. Entonces, eso se convirtió en una oportunidad de negocio para mucha gente, ¿no? Este pueblo de Chalhuahuacho, que está al costado de la mina, pues hoy día tiene hoteles, restaurantes, hoteles de 5 estrellas. O sea, no es ¿no? En medio de la Sierra de Perú, en la parte más difícil de poder llegar, pues son casi 7 horas de camino desde el Cusco.
Entonces, exacto. Y perdóname una acotación ahí, porque siempre es bueno que la gente le sepa, porque estamos acostumbrados a que se quejen de las minas y esto. Estamos hablando de minería moderna, estamos hablando así de es. minería responsable, y estamos hablando de minería no solamente responsable con el medio ambiente, sino también con responsabilidad social. Así es, que construye exactamente. escuelas, que construye Sí. casas, que construye hospitales, ¿no? Y que le permite a esta gente también tener un ingreso, tener una empresa. Muchos de ellos son contratistas, alquilan sus camionetas, Así alquilan es. su maquinaria amarilla, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, Claro, los reclamos de estas comunidades, como lo que ha pasado ahora en Julcani, no es porque yo no quiero minería. O sea, el reclamo no es que se vaya a la mina. El reclamo es yo quiero participar del negocio. Y eso básicamente está dado porque ¿dónde se origina el problema de estas comunidades con ellos? Es porque ellos no son propietarios del subsuelo, ellos son propietarios del suelo. Entonces, la negociación que tienen con la mina al iniciar es simplemente la venta del terreno donde están. así es. ¿No? Ellos los recolocan en otro sitio, les construyen unas casas muy bonitas, les pagan un dinero y ahí se acaba la relación, digamos, formal inicial. Después ya viene un tema de responsabilidad social, de trabajo con comunidades, pero que ellos lo sienten insuficiente. ¿Y por qué lo sienten insuficiente? Porque se han dado cuenta que si, por ejemplo, la empresa que transporta el mineral de las Bambas, pues es una empresa formal, grande, creo que PPK era uno de los accionistas de esa empresa, ¿no? Que gana mucho dinero con eso, ¿no? Entonces, obviamente se preguntan por qué nosotros no podemos ser parte de esa cadena de producción, de esa cadena de suministro de la mina. Y van a eso. O sea, la pelea de las comunidades en este momento es por ser parte de la cadena de suministro de la mina. Entonces, no es una oposición, no es un tema. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Y ahí va el asunto político. La política no ha logrado engranar esa nueva dinámica, que es ese capitalismo popular, en una propuesta que les dé a ellos, digamos, soluciones a sus problemas económicos de corto plazo. Como te digo, o sea, ni qué partido político has escuchado tú hablar sobre la propiedad del subsuelo para las comunidades, ¿no? ¿Qué partido político está ahora viendo los temas de migración de la gente joven de la sierra hacia la ceja de selva? Donde están haciendo minería ilegal, donde están sembrando amapola, donde están sembrando coca, porque son negocios rentables para ellos y que les permiten tener un capital, digamos, rápidamente, que es muy diferente a lo que les pasó a sus abuelos o a nuestros abuelos que vinieron a Lima aquí a conquistar la capital. Se demoraron 30 o 40 años en un sistema más cooperativo de acumulación. Allá no, allá es un sistema individual. ¿No? Entonces es un capitalismo más salvaje incluso que el que se trabaja aquí en la informalidad limeña. Eso no lo tiene nadie. Entonces la solución política va por eso, y eso necesita pues que haya una agenda social que engrane todos estos requerimientos de esta gente bajo un sistema de libertades, porque eso es lo que finalmente se juega ahí, de libertad política, de libertad económica, y que les permita a ellos pues ser parte del sistema, ¿no? La pelea hoy no es por derechos, no es por reivindicaciones sociales, como lo decías tú muy bien hace un momento, es por ser parte del negocio, es por ser parte por tener una tajada de la torta. Exacto. Eso es lo que se necesita. Que no está mal. No, al contrario. Es legítimo. Así es. Es legítimo. Y si uno piensa, vamos a pensarlo desde un aspecto un poco más democrático, ¿por qué las empresas grandes, inmensas, incluso con capitales extranjeros, tienen que ser las únicas que se vuelven millonarias, multimillonarias, cuando estamos explotando un recurso natural del país? ¿Por qué la gente de alrededor, la gente de otras provincias cercanas, incluso gente de Lima, no puede ir y también convertirse en millonario, multimillonario a través de estos mismos recursos, ¿no? Entonces, pero ahí también pues es una falla del gobierno central, de los gobiernos regionales. Exacto. Que ahí sí, ese por ejemplo es un reclamo social, ese es un reclamo legítimo, totalmente válido, ¿no? Que tiene una solución, vamos a ver la diferencia con lo que está pasando ahorita, que tiene una solución en efectivamente el diálogo, en sentarse a conversar, en sentarse a negociar, ¿no es cierto? Algo que no está pasando ahorita. Sí, ahí tienes tú un tema súper importante, que es con quién dialogas, con quién te sientas a dialogar, ¿no? Entonces, esa intermediación es la que está fallando. Porque ni siquiera para esto que tú estás viendo ahora hay una
una intermediación válida. No hay con quién sentarse. El gobierno dice, sí, vamos a hacer diálogo, pero ¿con quién? No hay nadie que abre esté la ahí. puerta. Exactamente. Entonces, tienes grupos de personas importantes que viven en un sistema capitalista, donde el Estado prácticamente no llega, porque ninguna de las formas de Estado llega ahí. Como te decía, este pueblo que está en medio con hoteles 5 estrellas y todo, hasta hace unos meses no tenía veredas, no tenía pistas. Hasta estaban los hoteles, estaba todo, pero no había por dónde transitar, ¿no? Para que veas tú el contraste. ¿Por qué? Porque el Estado eficientemente no llega. ¿Qué cosa es lo que encontraron ellos? Que es lo mismo que sucedió aquí en Lima, con las grandes migraciones que hubo a partir del 50. Encontraron en el sector informal la solución a sus problemas. Una solución más rápida. Exactamente, más rápida, más sencilla, pero a la vez con reglas que son diferentes a las del Estado formal, a las que tenemos aquí en Miraflores, a las que teníamos en San Isidro. La vez pasada me acuerdo en internet, en Twitter, si no me equivoco, discutían por qué la gente, ¿no?, de las provincias de Cusco no podía vivir como viven en San Isidro. Claro, son realidades totalmente distintas. Allá las cosas que son válidas para su desarrollo, para su acumulación de capital, aquí no las puedes hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué por ejemplo, a los migrantes venezolanos les ha resultado tan fácil integrarse a la economía informal? Porque aquí simplemente con 20 soles vas, compras un paquete de agua, los vendes en la esquina, recuperas tu capital, recuperas tu inversión y sales al día siguiente. Esa facilidad en otros países no la puedes tener, porque para hacer eso tienes que poner una empresa, tener una licencia, entonces aquí no. ¿No? Entonces, esa facilidad que el mundo informal te da es la que les ha permitido a ellos y le permite a toda esta gente poder desarrollarse. Pero la parte negativa de ese asunto es que obviamente dentro de la informalidad pues no hay reglas, ¿no? Es un capitalismo totalmente salvaje. La vez pasada conversábamos sobre ese tema. Esto es como pandillas de Nueva York, ¿no? Exacto. No, claro, ahí te agarran a machetazos, con vasos y se resuelven las cosas así. No hay imperio de la ley, nada. Hay mafias, hay quien cobra cupo, hay quien te presta plata con usura. Entonces son, digamos, cosas que normalmente pues en estos sistemas informales conviven con la actividad económica. Y la gente prospera ahí. Prospera en eso porque las utilidades también que maneja y la acumulación son tan grandes que les permite poder manejarse bajo estos estándares sin ningún problema. Pero eso tiene que haber una respuesta del Estado a eso. Exactamente. Y esa respuesta del Estado es la que no existe, porque como te digo, o sea, si seguimos manteniendo la visión paternalista del Estado, de que sí, pobre gente, mira, que no hay que llevar la ayuda. Por sí mismo, hay que ayudarlos. Y por el otro lado, el sector privado tampoco hace su tarea, ¿no? El sector privado debería ser el principal interesado, por ejemplo, en el tema de la propiedad del subsuelo. La sociedad de minería debería ser la que embandere ese tema y debería presentarlo al Congreso y utilizar a todos los lobistas que tiene disponibles para que se apruebe esa ley, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso le solucionaría todos los problemas. Porque esta gente que está protestando, que está quemando el aeropuerto, que les cierra, serían socios de su empresa. Y por lo tanto, al ser socios ya tienen un interés diferente al que tienen en este momento. Exactamente. Pero no lo tienen. Y desde la política no hay esa solución tampoco. Entonces, esta agenda social tiene que ir a atacar estos problemas. Yo creo que digamos, hay un espacio muy importante que ganar. Veo que ya se está organizando en ese sentido el tema. Y creo que por ahí es donde está la solución. Sí, definitivamente, porque no se trata pues de tener a la gente siempre bajo el ala, cuidándolo, acariciándolo, como si se fueran a romper, ¿no? Se trata de que cada uno de nosotros tiene que ser responsable de su propia vida. Eso es algo que debemos tener en cuenta, no estar esperando que nos den, no estar... Y en realidad el peruano, o sea, chocas con la idiosincrasia del peruano. El peruano no es así, ¿no? El peruano, como decías, salgo a comprar una bolsa de caramelos y con eso ya hice el día, ¿no es cierto? Entonces, no estamos hablando tampoco de gente que necesite ser pues cuidada como un cristalito. Muchísimas gracias. No, gracias César Perano, economista, estuvo con nosotros esta noche. Y muchas gracias, amigos. Ya ven, estamos hablando de un tema muy importante, de un tema que nos está trayendo una serie de consecuencias negativas, pero tenemos que verlo por todos los aspectos. No solamente desde el aspecto de la calle, la bulla, la violencia, sino hay que ir un poquito más atrás, hay que ver más en profundidad lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo y cuáles son las soluciones que podemos dar para que problemas como este no se vuelvan a suscitar y sobre todo para poder de alguna manera cambiar lo que nos espera en los
próximos meses a nivel económico y a nivel social. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales de la Coordinadora Republicana, en Facebook e Instagram como Coordinadora Republicana, en Twitter y TikTok como Coordinadora Rep y en YouTube como CRTV. Nos vemos la próxima semana. Chao. Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao. A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petramás fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao, con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petramás el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino, espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petramás te enseña. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. La ciudad industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Vive como en un club de lujo todo el año. En Condominio Montemar, a solo un paso del mar. Condominio con zonas de parrilla, canchas deportivas, terrenos desde 140 metros cuadrados y más. Compra tu terreno con la inicial hasta en 12 veces sin intereses. Visita hoy nuestra oficina de ventas o ingresa a terreno.pe para más información. Redondos presenta la nueva línea de cerdo duro, carne marmoleada, gracias a su mayor índice de grasa intramuscular, que la hace más jugosa y de sabor inigualable.
Su variedad de cortes también la hace perfecta para el cilindro. O para la favorita, la caja china. Pon las manos al fuego con la extraordinaria calidad de la nueva línea de cerdo duro de Redondos. Está viendo PBO.